Dios les bendiga, hermanos y amigos. Continuamos con estos estudios y orando a Dios para que podamos salir pronto de esta situación que afecta a toda la humanidad, nos podamos volver a reunir y nos abracemos los unos a los otros. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el siguiente tema. Vamos a comenzar leyendo en Filipenses capítulo 4, versículo 5 en adelante, donde dice el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí tengo en letra grande: el Señor está cerca. Algunos piensan que se está refiriendo a la venida del Señor. Yo más bien creo que se está refiriendo a la cercanía del Señor en nuestras vidas para ayudarnos y para estar ahí presente en todas nuestras necesidades, en toda nuestra vida. Pues el contexto nos lleva a entenderlo de esa manera. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. El Señor está cerca para escuchar nuestras oraciones y para que podamos vivir en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos estar en paz también en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en el Señor. Entonces el tema lo hemos titulado: el Señor está cerca. Y como ahora que estábamos hablando de volvernos a reunir y sentir ese abrazo, eso es lo que realmente sentimos los que tenemos esa comunión y esa cercanía con nuestro Dios. Dios está cercano siempre. Dice el apóstol en el libro de los Hechos 17:24, el apóstol Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. A veces buscamos la cercanía del Señor en los templos, pero la palabra de Dios nos dice que realmente Él no habita en templos hechos por manos de hombre, ni necesita nada de nosotros. Dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, nos apartamos, como estamos viendo ahí. El hombre es el que se aparta y se aleja de Dios y hace que Él se aleje de nosotros. Pero Dios está cerca. Ahora, esta cercanía del Señor es condicional. Proverbios 15:29 dice: porque Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El Señor se aleja cuando somos impíos, cuando estamos en pecado, el Señor se aleja. Ahora, en el Salmo 73:27 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Ahora es al contrario, o sea, uniendo las dos, nosotros nos alejamos y el Señor obviamente se aleja, pero Él siempre está cerca si nos arrepentimos. Continúa diciendo el salmista: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Maravillosas palabras del salmista. Romanos 3:23 nos dice que el pecado, como leíamos también en Proverbios 15:29, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos hemos alejado, no Dios de nosotros. Nosotros nos hemos alejado y Dios está ahí cerca esperando que volvamos a Él. Dice también en Efesios 2:12 el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de nosotros los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros los gentiles estábamos lejos. Los judíos que no aceptaron a Jesús también estaban muy lejos. Pero la cercanía ahora con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Los que estábamos lejos somos hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre en pecado está muy lejos del Señor. Y entonces, ¿cómo acercarse y buscar el favor y el bien del Señor? Romanos 3:23 continúa diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como leíamos en Efesios, también del apóstol Pablo, somos hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando de la sangre, está hablando de su sacrificio, que fue donde Él derramó su sangre con su muerte. Y somos justificados por Él, por la fe en su sangre. Ahí es donde sucede la propiciación por medio de la fe. Y se perdonan nuestros pecados. Entonces, somos justificados gratuitamente por su gracia, también por medio de la fe en su sangre. Entonces surge esta pregunta, que está en Romanos 6:1, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque somos justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la fe en su sangre. Entonces algunos asumen algunos dicen salvo, siempre salvo, y que como ya el Señor nos dio la salvación, entonces que no importa si pecamos, que la salvación no se pierde. Pero esto no es verdad y por eso es necesario responder esta pregunta, y la hace el apóstol Pablo. Y él dice, en ninguna manera. Y dice en el versículo 3, lo que recibimos en el bautismo, como está ahí la pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué recibimos en el bautismo? Recibimos una vida nueva. El bautismo es un símbolo, es una sepultura y resurrección con nuestro Señor Jesucristo, y lo que vamos a recibir es vida nueva, porque estábamos muertos, como leímos ahora. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, en el bautismo son perdonados nuestros pecados, como lo estamos también leyendo, y empezamos una vida nueva. Dice también el apóstol Pedro en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que, amigo, si usted está lejos, si usted todavía no se ha acercado realmente a Dios, lo invitamos a que venga a Él, se acerque y reciba estas bendiciones: vida nueva, perdón de pecados, y también puede recibir el Espíritu Santo en sus vidas, que es la máxima expresión de la cercanía de Dios en nosotros. Y para todos es esta promesa. Y dice, para los que están lejos, para todos los que están lejos. Igual usted, mi hermano, si se ha apartado, si usted antes entró en esa relación, pero ahora el pecado ha hecho que usted se aleje del Señor y Él se ha alejado de usted, Él está esperando que usted vuelva para que volvamos a estar en esa cercanía. Esa es la invitación. Ahora, en Gálatas 4:4, el apóstol lo corrobora diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Se dice que lo que está diciendo aquí es que le podemos decir a Dios como un niño, papito. Él es nuestro papi. Imagínense la cercanía que tenemos con nuestro Dios. Entonces lo invitamos, amigo, si usted está lejos, a venir a estar en esta cercanía con el Señor. Y nuevamente digo a usted, mi hermano, si está apartado, si se ha alejado, lo invitamos a que vuelva a esa cercanía para que podamos tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual clama, Abba, Padre. Antes de continuar, respondamos otra pregunta en este capítulo 6 de Romanos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, aquí habla la palabra de Dios que el venir al Señor, el venir buscando acercarnos a Dios, sea usted que nunca ha estado cerca de Él realmente, o usted, mi hermano, que está regresando, implica que nos estamos sometiendo a Él para obedecerle. Antes estábamos en el pecado y en la muerte. Ahora vamos a obedecer al Señor, vamos a someternos a Él para obedecer a la justicia y para tener vida eterna. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, continúa diciendo el apóstol. Entonces, damos gracias a Dios por aquellos que hemos buscado la cercanía, que nos hemos sometido al Señor para poder recibir esa vida nueva, el perdón de nuestros pecados y la justicia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu de su Hijo por el cual podemos clamar, Abba Padre. Qué hermosa doctrina, hermanos, la que nos presenta el Señor para acercarnos a Él. Continuamos entonces diciendo, hemos obedecido a esta doctrina para ser liberados del diablo y del pecado. Y ahora nos hemos sometido a Dios y a su justicia. Qué hermoso, hermanos. Santiago 4 nos habla de eso. Él dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí en el versículo 5, Santiago nos ha dicho que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ya vimos que el acercarnos a Dios hace que su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, esté en nosotros y podamos tener esa cercanía, podamos decir, clamar, Abba Padre, Abba Papi. Entonces, hablábamos de que la cercanía es someternos, sea usted que nunca lo ha hecho o usted que está regresando, que está volviendo arrepentido otra vez al Señor. Entonces dice que si nos sometemos a Dios, es porque estamos resistiendo al diablo y Él va a huir de nosotros. Él es el que hace que nos aleguemos. Acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Que limpiemos nuestras manos, que si somos de doble ánimo, purifiquemos nuestros corazones. Y por eso dice también en Hebreos, en la misma línea, versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Imagínense la cercanía. En el Antiguo Testamento, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Nuestro Señor entró como precursor y ahora en el nuevo pacto tenemos una mejor manera de acercarnos a Dios, también lo dice el contexto de la carta a los Hebreos, y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por su sangre y ahora tenemos libertad para entrar en la misma presencia del Señor al lugar santísimo, en el cielo donde Él entró. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios demanda que nos acerquemos con corazón sincero, hermanos. Esta es una gran demanda del Señor y la debemos de entender. Dice también las promesas, dice en el Salmo 34:18, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La cercanía con el Señor, hermanos, esta gran promesa de que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Si tenemos problemas, dificultades, todo lo podemos echar delante de Él, toda nuestra ansiedad, y Él tiene cuidado de nosotros porque Él está cercano, hermanos, a nosotros, y Él no nos va a despreciar. Él nos va a librar de todas las angustias si somos justos. Y finalizando, hermanos, tenemos esta gran petición del Señor y a la vez una gran promesa. Salmo 145:17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces el Señor está cercano, pero tenemos que invocarlo de verdad, hermanos, a todos los que le invocan de veras. Él es justo, hermanos, en todos sus caminos y es misericordioso en todas sus obras y está cercano si lo buscamos de verdad, hermanos. Y tremenda promesa para finalizar este estudio, hermanos. El versículo 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Tremendo, mis queridos hermanos y amigos. Estamos invitados a acercarnos al Señor porque Él está cerca. Ahora podemos decir, como leíamos al comienzo en el Salmo 73, ahora digamos todos, Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y que esto nos sirva, hermanos, y entendamos que el Señor está cerca. Dios los bendiga.